Vicente nació el 23 de diciembre de 1950, en Salamanca, ciudad universitaria, cuna de sabiduría y piedra dorada. En su familia no sobraba nada, pero tampoco faltaban valores, trabajo, sencillez y honestidad. De pequeño ya lo apodaban tranquilo. No era el chico revoltoso, ni el que llamaba la atención. Era pausado, observador. Pero cuando tenía un balón en los pies, algo cambiaba, sus ojos brillaban. Jugaba en patios, en descampados, en calles estrechas. La pelota era su tesoro, el lenguaje que mejor hablaba. Ahí, entre amigos y polvo, descubrió la esencia del juego, no la gloria, no el dinero, sino la pasión. A medida que crecía, Del Bosque destacaba por algo poco común, entendía el fútbol como un ajedrez. Mientras otros competían por correr más o regatear con fantasía, él aprendía a leer los partidos. Sabía cuándo tocar en corto, cuándo dar un pase largo, cuándo enfriar el ritmo. Ese talento llamó pronto la atención del Salamanca, el equipo de su ciudad natal. Allí empezó a dar sus primeros pasos en un club organizado. No tenía aún la figura de estrella, pero sí la actitud de un profesional. En 1968, su vida cambió para siempre. El Real Madrid, el gigante del fútbol mundial, lo fichó para sus categorías inferiores. Para un joven de Salamanca, aquello era tocar el cielo. En la cantera blanca creció bajo la exigencia máxima, disciplina, trabajo duro y mentalidad ganadora. No era sencillo abrirse paso en un club repleto de figuras, pero Vicente tenía algo distinto, nunca se desesperaba. Poco a poco fue escalando, hasta debutar en el primer equipo en 1970. Su estilo, sobrio y eficaz, empezó a ganarse el respeto de todos. Del Bosque no fue un jugador de portadas. No llenaba titulares con goles espectaculares ni regates imposibles. Su papel era otro, dar equilibrio. Como mediocampista central, era el engranaje invisible. Robaba balones, distribuía con precisión, mantenía la calma en los momentos de presión. En la década de los 70 se consolidó como titular en el Real Madrid, viviendo años dorados con títulos de Liga y Copa. Sus compañeros lo admiraban porque sabían que, con él en el campo, había confianza y orden. Era el típico futbolista que no necesita ser el héroe, porque ya es imprescindible. Vicente también vistió la camiseta de la selección española. Jugó 18 partidos con la Roja entre 1975 y 1980. No fue protagonista de grandes gestas internacionales, España aún estaba lejos de su época dorada, pero defendió esos colores con la misma humildad con la que jugaba en su club. En cada convocatoria, demostraba que ser futbolista no es solo talento, es también compromiso con tu país. Tras más de una década, Del Bosque colgó las botas en 1984. Dejó atrás 339 partidos oficiales con el Real Madrid, 5 títulos de Liga y 4 Copas del Rey. No se marchó con grandes homenajes ni retiros multitudinarios. Su despedida fue como él, silenciosa, humilde, sincera. Pero lo más importante era que el Real Madrid nunca lo perdió. El club supo que ese hombre de carácter calmado tenía aún mucho que dar. Tras retirarse, comenzó a trabajar en la cantera del Real Madrid. Se dedicó a formar a los más jóvenes, enseñando lo que él mejor sabía, inteligencia táctica, disciplina y humildad. Durante años trabajó en silencio, lejos de los focos, puliendo talentos que más tarde brillarían en la élite. Entre 1994 y 1996 tuvo breves etapas como entrenador interino del primer equipo, pero aún no era su momento. La paciencia era su aliada. Y Vicente sabía esperar. En 1999, tras la destitución de John Tosac, Del Bosque tomó las riendas del Real Madrid como solución temporal. Lo que nadie imaginaba es que aquel técnico provisional cambiaría la historia del club. En solo unos meses, condujo al equipo a la conquista de la Champions League. Ese título fue el inicio de una era gloriosa. Bajo su mando, el Madrid ganó otra Champions, 2 ligas, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Vicente no inventaba revoluciones tácticas, pero tenía lo que pocos, la capacidad de gestionar vestuarios llenos de estrellas. Los galácticos encontraron en él al entrenador perfecto. En 2003, tras conquistar la Liga, el club decidió no renovarle. Fue un adiós frío, inesperado. La directiva quería un perfil distinto, más mediático. Del Bosque, fiel a su carácter, no levantó la voz. Aceptó la decisión con la misma serenidad con la que dirigía los partidos.
Pero el tiempo demostró que su ausencia sería un vacío difícil de llenar. En 2008, España había ganado la Eurocopa con Luis Aragonés. Cuando Del Bosque asumió, muchos pensaban que mantener ese nivel era imposible. Pero él lo hizo. Y lo hizo a su manera. Serenidad. Respeto. Silencio. Bajo su mando, España se consagró campeona del mundo en 2010, en Sudáfrica. El gol de Iniesta en la final ante Holanda fue la obra maestra de una generación irrepetible, dirigida por el entrenador más sereno del planeta. 2 años más tarde, España revalidó su dominio con la Eurocopa 2012. Vicente Del Bosque se retiró de los banquillos en 2016, tras la Eurocopa de Francia. Dejó atrás un palmarés impresionante. Con el Real Madrid, 2 Champions, 2 Ligas, y múltiples títulos internacionales. Con España, un Mundial y una Eurocopa. Pero más allá de los trofeos, dejó algo más valioso, un legado humano. Sus jugadores siempre lo describieron como un padre, alguien que entendía que detrás de cada estrella había una persona. Hoy, el nombre de Vicente Del Bosque es sinónimo de respeto universal. Campeón como jugador. Campeón como entrenador. Campeón como persona. Su historia nos recuerda que el fútbol no siempre pertenece a los que gritan más fuerte, sino a los que saben escuchar, a los que construyen, a los que inspiran. Desde Salamanca hasta lo más alto del mundo, Del Bosque demostró que la verdadera grandeza no necesita ruido. Porque su legado no está en las medallas ni en las vitrinas, en la memoria de quienes lo vieron dirigir con calma. Cuando Vicente Del Bosque dejó los banquillos, muchos pensaron que desaparecería de la vida pública. Pero un hombre como él nunca se retira del todo. Desde entonces, se ha convertido en una voz respetada en conferencias, entrevistas y proyectos sociales. Su figura trasciende el fútbol, habla de valores, de educación, de la importancia de la humildad incluso en la cima. Ha sido ejemplo en programas de inclusión, ha dado su apoyo a fundaciones y nunca ha dejado de transmitir la esencia que lo define, respeto y serenidad. Del Bosque es ya un símbolo de lo que significa ser maestro, no solo entrenador. Los jóvenes lo ven como referente, los veteranos lo consideran un hermano mayor, y España lo recuerda como el hombre que les regaló la mayor alegría de su historia. Porque el tiempo pasará, pero la imagen de Vicente Del Bosque, con bigote sereno, brazos cruzados y mirada tranquila, seguirá siendo el retrato del fútbol noble. El paso de Vicente Del Bosque por el fútbol no solo quedó escrito en trofeos, sino en honores que pocos alcanzan. En 2011, recibió el título de Marqués de Del Bosque, un reconocimiento de la Casa Real Española por haber llevado a la selección a la cima del mundo. También ha sido galardonado con premios internacionales que lo señalan como ejemplo de liderazgo y humanidad. Pero más allá de medallas y títulos nobiliarios, su mayor premio ha sido el respeto universal. Rivales, compañeros y hasta críticos coinciden en algo: Del Bosque es el reflejo de lo que debería ser siempre el deporte. Serenidad, justicia, compromiso. Hoy, su nombre no solo vive en los libros de fútbol, sino en las aulas, en los foros y en las voces de quienes lo citan como referente. Porque Vicente Del Bosque no solo ganó partidos, ganó corazones. El tiempo pasa, las generaciones cambian, pero algunos nombres permanecen. Vicente Del Bosque es uno de ellos. No será recordado por una jugada espectacular ni por una frase altisonante, sino por algo mucho más profundo: su manera de dignificar el fútbol. En una época dominada por la presión mediática, los egos y la velocidad del éxito, él demostró que la calma, la humildad y la inteligencia pueden construir imperios. Su legado no pertenece solo al Real Madrid o a la selección española, pertenece a la historia universal del deporte. Cada vez que España recuerde aquel gol de Iniesta, cada vez que un niño sueñe con jugar al fútbol con nobleza, el nombre de Del Bosque estará presente. Porque los títulos se cuentan, pero la grandeza se siente. Y Vicente Del Bosque será siempre recordado como lo que fue, un caballero eterno del fútbol. Tras dejar la dirección técnica, Vicente Del Bosque no se desconectó del fútbol. Al contrario, su opinión se convirtió en referencia obligada. En entrevistas, conferencias y tertulias, su palabra se escuchaba con respeto. Nunca buscó polémicas ni titulares llamativos, hablaba con calma, con análisis justo, con la voz de alguien que conoce el juego desde dentro. Muchos entrenadores jóvenes lo citaban como ejemplo, y jugadores retirados lo llamaban maestro. Porque Del Bosque demostró que para ser escuchado no hace falta gritar, hace falta haber vivido con dignidad. Más allá de los estadios y los títulos, Vicente siempre ha puesto a su familia en primer lugar.
Ha compartido públicamente el orgullo por sus hijos, en especial por Álvaro, que nació con síndrome de Down. Nunca lo ocultó ni lo utilizó como bandera mediática, lo mostró como parte de su vida, con naturalidad y amor. Esa actitud inspiró a miles de familias que veían en Del Bosque un espejo de ternura y fortaleza. Si en el fútbol fue un caballero, en la vida fue un padre ejemplar. Con el tiempo, su figura fue adoptada por instituciones, fundaciones y proyectos educativos. Vicente Del Bosque comenzó a dar charlas sobre liderazgo, trabajo en equipo y valores humanos. Ya no hablaba solo a futbolistas, sino a estudiantes, empresarios y comunidades enteras. Su ejemplo trascendió el deporte, convirtiéndose en un modelo de ética en cualquier ámbito. Porque su mensaje era simple pero poderoso: la grandeza se mide en cómo tratas a los demás. Aunque su salida como entrenador del Real Madrid fue amarga, con el paso del tiempo el club y la afición lo reconocieron como lo que siempre fue, un símbolo eterno. Su nombre está escrito junto a los más grandes de la historia blanca. Jugador, entrenador, formador. Vicente representó como pocos los valores del Madrid: sacrificio, inteligencia, nobleza. En el Bernabéu, cuando se recuerda a las leyendas, su imagen aparece siempre: bigote sereno, brazos cruzados, mirada tranquila. El Real Madrid tuvo muchos héroes, pero pocos caballeros como Del Bosque. El legado de Vicente Del Bosque no se detiene en su tiempo. Es semilla para futuras generaciones de jugadores, entrenadores y aficionados. Cada vez que un niño aprende que el fútbol no es solo ganar, sino respetar, allí está su huella. Cada vez que un entrenador comprende que liderar es escuchar y no imponer, allí está su enseñanza. Vicente Del Bosque no fue un hombre de épocas, es un modelo atemporal. El fútbol cambia, se transforma, evoluciona. Pero su ejemplo quedará siempre como un faro en medio del ruido. Y por eso, en el Olimpo de los dioses del fútbol, Vicente Del Bosque tiene un lugar eterno. Aunque ya no entrena, Del Bosque sigue siendo consultado por dirigentes, entrenadores y hasta futbolistas en busca de consejo. Nunca aparece en titulares, pero su teléfono siempre suena. Su palabra, pausada y sencilla, tiene el peso de la experiencia. Porque no da órdenes, da sabiduría. Y en un mundo donde todos hablan, él enseña el valor de escuchar. Vicente siempre entendió que no se gana siempre. En cada derrota mostró respeto, nunca buscó culpables ni excusas. Esa actitud lo distinguió de muchos entrenadores que se pierden en la soberbia. Para él, perder no era fracaso, era aprendizaje. Esa lección lo hizo eterno, porque enseñó que la grandeza no se mide solo en los títulos, sino en la dignidad con la que enfrentas la adversidad. Hoy, Del Bosque contempla un fútbol distinto, más rápido, más físico, dominado por la tecnología y el negocio. Y, sin embargo, él siempre recuerda lo esencial: el balón, el compañerismo, el respeto. En entrevistas repite que lo más importante no es el VAR, ni los fichajes millonarios, sino que los jugadores nunca olviden que representan a la gente. Su mirada serena es un recordatorio para que el fútbol no pierda su alma. Aunque su carrera se desarrolló en España, Del Bosque es respetado en todos los rincones del planeta. En Sudamérica lo ven como ejemplo de humildad, en Europa como un referente de gestión y en Asia como símbolo de sabiduría. Su figura trascendió fronteras porque su mensaje es universal: se puede ganar siendo humilde, se puede ser grande sin pisar a los demás. Pese a todo lo que logró, Vicente nunca se alejó de su esencia. Vive sin ostentaciones, camina por la calle con normalidad y habla con cualquiera que lo salude. No se esconde en lujos ni en un pedestal. Esa sencillez lo hace aún más inmenso. Porque el mundo lo ve como campeón, pero él sigue viéndose como lo que siempre fue: un hombre sencillo que amaba jugar al fútbol. Muchos de los que lo tuvieron como entrenador aseguran que aprendieron más de la vida que del fútbol con él. Respeto, paciencia, equilibrio. Del Bosque se convirtió en mentor para una generación de campeones que hoy son entrenadores, comentaristas o líderes de vestuario. Y todos llevan en sus palabras un eco suyo: la calma que transmite confianza, la humildad que construye unidad. En 2010, España no solo ganó un mundial. España se reconoció a sí misma en un abrazo colectivo. Desde Madrid hasta Sevilla, desde Galicia hasta Canarias, millones celebraron unidos por primera vez bajo un mismo sentimiento: ser campeones del mundo. Y aunque los héroes fueron los jugadores, el alma de esa unión fue Vicente Del Bosque. Su calma se transformó en orgullo nacional. Aquel mundial no solo cambió la historia del fútbol español, cambió la historia de un país.
El tiempo lo llevará a los libros de historia, a los documentales, a las aulas de entrenadores. Y siempre quedará la misma imagen, un hombre con bigote sereno, brazos cruzados y mirada tranquila. Esa será su eternidad, no la de un genio extravagante, sino la de un caballero que dignificó el fútbol. Vicente del Bosque no fue un héroe pasajero. Fue, es y será un mito eterno. Un dios del fútbol. Si esta historia os emocionó, suscribiros y comentar qué otras leyendas queréis que traiga.